Sí, perfecto, sí. Bueno, pues bienvenidos. Este año Muca Roma está dedicando su programación a hacer la revisión de producciones que de alguna u otra manera abordan la naturaleza, ¿no? Desde un lugar, ya sea desde una parte material de construcción para su producción, ¿no? Desde una parte metafórica, ¿no? Y la idea del programa es justo hacer un corte transversal entre esa exploración que vaya haciendo entre naturaleza y especie humana, a fin de poder revisar la noción de antropoceno. Esta primera parte del programa se integra por la exposición de Lulú, La paradoja de lágrimas, naturaleza, cuerpo y rito en el textil contemporáneo. Y bueno, la producción de Lulú es una producción experimental, ¿no? Es muy rica en toda la variedad de materialidad que ella investiga y trabaja, ¿no? Y bueno, en gran parte también lo que llevó también a esta revisión, ¿no? Es el perfil de Lulú, que al final tiene un perfil que está entre el diseño industrial y el arte, ¿no? Especializándose en textil contemporáneo y es también este doble juego también el que queremos analizar, ¿no? En términos, pues de revisar, o sea, esta producción en torno a los objetos, ¿no? En torno a lo que conforma la cultura material, ¿no? Y también esta otra cara, ¿no? Este otro lado que tiene un impacto sobre lo ambiental, ¿no? Vamos a empezar por piezas que tienen más, o que, bueno, se acercan más a lo que es la producción textil. En principio vamos a ver estas dos, bueno, estas tres, son tres piezas, ¿no? Que, bueno, dentro de todo Lulú plantea pues un desafío al textil, ¿no? Al tratar de ubicarlo dentro de una tridimensión, ¿no? Y parte de su exploración es una exploración que realiza en Japón, en una residencia que ella hace y que justo también tiene que ver con su interés por indagar sobre procesos artesanales. No sé si nos quieras platicar, Lulú, aquí de Tori Ori, ¿no? Estas piezas, por favor. Hola a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Pues les platico un poco. Estas piezas fueron una parte del resultado material de una estancia de investigación en Japón que era sobre diseño moderno y artesanía tradicional, en la que estuve estudiando diferentes prácticas, tanto textiles como de cerámica, y después en mi investigación material quise ver cómo podía, siempre me ha interesado mucho cómo llevar el textil a la tercera dimensión, ¿no? ¿Cómo puedo esculpirlo, usarlo como una forma de construir sin la necesidad de que tenga una estructura extra? Entonces, lo que empecé a explorar allá fue cómo crear a través del telar de pedal, del tejido en telar de pedal, al ponerle una trama de bambú, cómo después poderlo llevarlo a estas figuras haciendo como un trabajo de cestería. Entonces, con el bambú, pues el bambú justo eso, hace eso, ¿no? Le da fuerza a la seda, pero está integrada a ella. Y de la misma trama salen estas patitas, o sea, estas piezas necesarias para hacer las figuras, que eso se ve mucho, digo, tanto aquí en México como allá, ¿no? Todas las asas, todo lo que te permite asir o que hace una pieza, bueno, no útil, pero que te permite interactuar con ella, sale del mismo tejido. Entonces el bambú se modela con calor. Si tú le acercas una llama, lo puedes doblar sin que se rompa. Entonces, también usando esa misma trama, pues lo jalaba yo,
formaba para dar estas salientes. Entonces, esa fue una parte. La otra parte que no está en la exposición fue una investigación sobre cerámica en la que el decorado, en lugar de ser esmalte, era hecho a partir de volúmenes de shibori, que es una técnica en la que a través del teñido puedes modelar tela con calor. Y bueno, un poco el textil en esta pieza es una técnica que, bueno, se concentra en todo lo que es el telar de pedal, ¿verdad, Lulu? Sí, telar de pedal y cestería en bambú. Ahí estuve trabajando como en el taller del maestro Koso Yoshida en Nishijin. Nishijin es un área en Kioto que es famosa por sus textiles para obis y kimonos. Y él me dio la oportunidad de abrirme su taller y asesorarme, y ahí estuve tejiendo y con él también estuve experimentando como eh, pues en tanto cómo manejar el bambú en un telar de pedal sin que se atore, ¿no? Y como todas esas cosas que poco a poco fueron saliendo. Y al mismo tiempo, otro maestro, el maestro Tanabe, en Osaka, estuvo también asesorándome un poco en todas estas posibilidades que tiene el bambú como para crear estas esculturas. Entonces, ahí fue un trabajo como entre varias ciudades, y al final este fue el primer resultado. Ahorita bueno, esto fue en 2013. Este año en la comunidad de San Juan, ya en Oaxaca, que es una comunidad con la que tengo una relación ya de muchos años, estamos empezando bueno, estábamos, ahorita suspendimos, pero empezando a experimentar para hacer otra vez estas piezas, bueno, esta técnica, digamos, pero ahora en telar de cintura con carrizo, ¿no? Que el carrizo era un material que antes se usaba ahí, ya no se teje, pero todavía hay personas que lo saben transformar, ¿no? Desde cosecharlo, cortarlo, trabajarlo. Entonces, en eso estamos. Y bueno, otra de las piezas que integra la exposición son estos paisajes en pliegues, ¿no? Que son otras dos piezas que de una u otra forma utilizan pues esta idea del textil tradicional, ¿no? Que es la tela, y es el plisado, ¿no? No sé si nos quieras platicar un poco también de esta relación con los talleres bueno, el oficio de plisar la tela. Sí, sí, claro. Creo que ahí empecé a trabajar, bueno, seguí trabajando como explorando las características de un material. Esta vez fue de un material que ya estaba previamente trabajado. Entonces, el plisado de tela, pues, semi artesanal aquí en la Ciudad de México, queda muy poca gente que lo hace. El señor Fernando Romero es uno de los que sigue teniendo su taller, y creo que, bueno, él me cuenta que ahora está como otra vez, eh, no renaciendo, pero sí tomando como, bueno, hay más personas que se interesan, hay más pedidos. Entonces, bueno, eso es algo que, que es, que es bueno, ¿no? Para que no No se desaparezca. pierda. Exacto. Entonces, con él empecé a trabajar como en 2000, que fue como en 2014, eh, y porque tuve una comisión para unos cuadros, para un banco, y entonces empecé a experimentar con este plisado en el sentido contrario, ¿no? De esta tela plisada, como forzarla, no forzarla, pero como cuando tú tiras una tela a una mesa, pues se forman ciertas montañas, se hace un juego muy interesante. Y con la tela plisada aún más, porque estos pliegues estructuran esas valles, ¿no? Entonces, empecé a también yo transformarla con calor y con cocido y demás para crear estos paisajes. Esta vez para el MUCA estuve trabajando con estas ventanas. Estos textiles, estos cuadros están cubriendo unas ventanas. Y esta vez la base es una tela también. Entonces deja pasar la luz por atrás. Los pliegues funcionan de tal manera que la línea se hace muy visible por la sombra.
Entonces, estos cuadros van cambiando conforme la luz del día, ¿no? Si hay mucha luz, se ven de una forma, hay horas en las que casi no se ve ningún dibujo. Y cuando ya se apagan las luces en el museo en la noche, pues se transforman completamente. Se ve unas sombras muy interesantes como de los árboles que están atrás y creo que es mm, me llevó como a repensar o a también me surgieron más ideas de cómo seguir explorando esta técnica. Bueno, vamos a pasar ya a una parte que es más experimental en tu trabajo, Lulu, pero Ujú. quisiera un poco que nos compartieras, o sea, esa aproximación que tú tienes a la idea del textil, ¿no? O sea, ¿cómo es que, o sea, tú a partir de ese soporte, ¿no? Eh, vas investigando y generando pues una serie de preguntas que tienen que ver y que involucran también pues, ciertos procesos eh, casi alquímicos, ¿no? En algunos casos que vamos a ver un poco más adelante, que no solamente son a nivel formal, como los dos casos que vimos anteriormente, sino que también tienen que ver con una cuestión de substancia, ¿no? O de posibilidad a nivel de transformar tal vez su utilización en otra cosa, ¿no? O sea, en este caso, lo que es la intervención, el paisaje espectral, ¿no? Que justo es la intervención que también hiciste con el equipo de Mucarroma, ¿no? Esta parte de posibilidad del papel en sí mismo, ¿no? Sí, claro. Sí, con el papel empecé a trabajar. Digo, para mí el papel funciona, para mí el papel también es un textil, ¿no? Por cómo se comporta. Empecé a hacer este tipo de instalaciones en Suecia, en donde experimenté en el papel qué pasaba si yo lo transgredía con una acción muy sencilla, porque esto es solo formas cortadas con navaja, pero están cortadas eh, miles de veces. Y pues digo, aprovecho también otra vez para agradecerles muchísimo a todo el equipo que de verdad hizo un trabajo. Este es un trabajo que requiere muchísima paciencia, eh, muchísima precisión y además físicamente pues es un poco doloroso, ¿no? Entonces, o sea, ¿qué expresión toma el papel cuando tú lo intervienes a tal grado que cambia completamente o sea, en lugar de ser rígido se vuelve flexible, si lo forzas a colgarse de ciertas formas, hace volúmenes, entonces toma diferentes tonos. Ese papel, bueno, es color crudo, ¿no? Pero si ya después tienen oportunidad de visitar la exposición, pues se ven muchísimos tonos debido al el grueso o sea, de cada corte, a la saturación de estas líneas. Entonces, este textil entra, atrás de este muro hay una ventana en el edificio que todavía está bloqueada por dentro. Entonces, esta, este textil empieza a partir de esa medida, ¿no? De donde está la ventana, después se va expandiendo hasta que sale del muro en estas esculturas colgantes. Pero solo utilizamos papel e hilo, bueno, y clavos para fijarlo, pero sí ahí creo que empecé como con la importancia del gesto, ¿no? Y de la repetición y de la exageración, como hasta dónde puedes llevar un material con técnicas relativamente sencillas. Y bueno, también un poco también lo que platicábamos era que también, o sea, este trazo involucraba como en esta especie de analogía con el dibujo, ¿no? De Claro que cómo empezó podría desdoblarse con o transformarse esa acción, ¿no? En corte, ¿no? claro, del trazo al corte y luego del corte al muro, pero, y luego ya del muro al aire. Pero como esta línea que va como transportándose tiene como mucha relación
también con este gesto de marcar. Y bueno, Sí, perdón. Sí. no, no, adelante, adelante. No, iba a decir que la siguiente pieza pues ya forma parte de como otro cuerpo de trabajo que además de seguir con el gesto, empecé a trabajar mucho con el simbolismo de los materiales. Entonces, Y esa pues también como exploración casi alquímica que vas haciendo, ¿no? Entre combinación material, ¿no? En este caso, que es la cera con el algodón. claro, en esta serie empecé a trabajar con materiales que se usan alrededor de la ceremonia, ¿no? Particularmente de las ceremonias alrededor de la muerte. Entonces, para esta pieza, perdón, para esta pieza, pensé mucho en esta acumulación de restos que quedan después de, pues en lugares de peregrinación o en memoriales o en las tumbas, como estas costras que se van formando con el paso del tiempo, que en muchos lugares al final las raspan y las vuelven a fundir para hacer otras velas. Y para mí está como materialización de oraciones, de ideas que dan forma a algo nuevo, se me hacía muy interesante. Entonces empecé a trabajar con la cera de abeja y con fibra de algodón. La fibra de algodón me ayudaba a mí a forma de hacer más flexible la cera. La cera es muy flexible, pero se rompe, ¿no? Al manejarla. El algodón la estructura de una manera similar, por ejemplo, al fieltrado, a estos, por ejemplo, sombreros de panza de burro que se hacen con lana y un poco de cera para aglutinar. Aquí es al revés, no es mucha cera y poquito algodón para crear esta fuerza y que va formando como estas, no sé, nacimientos o como formación, como si fuera una formación en una roca o estas formas que van saliendo naturalmente. Y casualmente tomó la forma de cómo se ve la panza de una abeja cuando van saliendo las escamas de cera. Entonces, que ahí fue una coincidencia muy chistosa. Yo no, nunca había visto hasta después y se me hizo muy curioso que era para mí como el material, como su memoria tomando forma otra vez. Y bueno, en el caso de la de azúcar, ¿no? Bueno, también forman parte, es una serie que también inicias inspirándote también en una serie de tradiciones, ¿no? Que tienen que ver con el duelo sobre todo, ¿no? Claro, el azúcar para mí pues es un material como tiene muchas contradicciones en sí mismo, ¿no? Por ejemplo, en las ofrendas del Día de Muertos, pues es algo muy alegre y eso es una celebración que representa a alguien que ya no está, ¿no? Pero yo pensaba cómo esta tradición se va transformando y adquiriendo otros significados, por ejemplo, como en una realidad tan violenta como la que estamos viviendo. Y el material en sí mismo, pues, tiene también esta connotación, pues es un veneno, pero también es un dulce, hay mucho dolor, pues, en la explotación, también en el sobrepeso, o sea, como que tiene muchos eh, significados por todos lados. Entonces empecé a trabajar con estos capullos, que son mezclas de lana, algodón, utilizando la receta de las calaveritas de azúcar. Pues estuve investigando hasta que pude recrearla y eh, esta técnica, pues llevas el azúcar más o menos a 120 grados, le agregas limón, tienes que empezarle a mover después muy despacio para que no se caramelice, ¿no? Como que hay que mantener un equilibrio. Y después trabajo con ese azúcar, mojando. Los maestros que hacen las calaveras de azúcar se mojan la mano en hielo para después meterla en el azúcar hirviendo y ver si ya está en su punto. Entonces, pues yo copié ese método para poderla trabajar a esa temperatura, bueno, un poco menos, sobre el algodón y la lana. Entonces creé estos capullos con esta acción como
de protección, de, no sé, esta acción que todos tenemos como al cuidar algo, ¿no? Y que va muy relacionada con la muerte también, ¿no? Es una de las primeras acciones que hace el humano, pues envolver los cuerpos, cubrirlos, cubrir la cara, cerrar los ojos. Y entonces, cuando estaba trabajando con estas piezas, tuve que hacer un viaje y me llevé algunas para que tenía que seguir trabajando. Y en ese proceso, cuando me revisaron la maleta y yo iba en el avión, pues las abrieron un poquito para ver qué era, porque sí se veían pues como un poco sospechosas. Y pues se me hizo esta acción de transgresión, ¿no? Como tanto cuidado y yo empecé a trabajar con eso para exagerar esa acción y ver cómo reaccionaban y de ahí salió esa serie, ¿no? Que continué con otras piezas que se llaman Reliquias de Lágrimas porque estas piezas van reaccionando con el azúcar, sí con el es medio estable, ambiente, pero, perdón. con el medio ambiente. Exacto, y van como sudando y a forma de lágrimas. A mí me parecía muy chistoso la primera vez que las puse, que empezaba yo a ver manchas en la pared y eso es lo que está pasando un poco ahora en el museo, que están empezando yo lo veo como llorar. Yo veo estos materiales que están en transformación, que, te- que actúan un poco como si estuvieran vivos. Sí, y bueno, yo un poco lo que también me gustaría que nos compartieras, que es también esta parte en la que también te inspiras sobre lo que implicaba el duelo en la época prehispánica, ¿no? Que eran Claro. como dejar todas estas capas, ¿no? Sí, yo me topé con una historia de una práctica de duelo de los aztecas en el siglo XVI que se llamaba justo así reliquias de lágrimas. Y esta práctica, como lo entiendo, funcionaba de tal forma que la viuda o la doliente, después de enterarse bueno, que había muerto alguien de su familia o su esposo, tenía que dejarse de lavar la cara y el pelo por 80 días, que era una forma como de exacerbar este dolor, ¿no? De sufrir al máximo y también de mostrarlo, ¿no? Y al cabo de este tiempo, tenían los sacerdotes que raspar estas capas de pues lágrimas, sudor, grasa, y las hacían bolitas que llevaban al templo y después las tiraban en el monte, ¿no? Era una forma de deshacerse del dolor. Y pues yo pensaba como, ¿qué pasa cuando no hay ese proceso, ¿no? Cuando el dolor se va acumulando y acumulando y van formando eh, pues estalactitas, ¿no? De capa y capa y capa, cuando es demasiado. Pero pues de ahí surgió cómo funcionan estos procesos de duelo y pues también justo en México, ¿no? Para mostrar, para exacerbar, para sentir todo eso y después dejarlo ir. Sí, o cómo hay esta también como expiación, ¿no? O esta forma de materializar una emoción, ¿no? O algo que puede ser subjetivo eh, para poderlo liquidar, ¿no? Exacto. Y qué pasa cuando no se hace como ese proceso, ¿no? Y se queda ahí acumulado. Y bueno, un poco también en esta cuestión de ritual, gran parte del trabajo de Lourdes, pues sí implica una constante pues conservación de las piezas, ¿no? A nosotros realmente, parte de la exposición, o sea, integraba, involucrar a la comunidad en este cuidado, ¿no? Que bueno, un poco a distancia lo hemos hecho, ¿no? Y bueno, se han hecho visitas diarias, no diarias, pero sí semanales, a nivel de supervisión y del cuidado de lo que requieren, ¿no? Precisamente porque pues sí son materiales orgánicos, ¿no? Y bueno, nos pasamos a la de fósil, que es la pieza que está también, que acompaña esta instalación.
¿no? Y aquí el proceso es un poco diferente, ¿no? Involucra la sal, ¿no? También como en esta condición de simbolismo, ¿no? Que tiene la sal. No sé si nos puedas platicar sobre esta pieza, Lulu. Sí, claro. Sí, la sal surgió porque, bueno, ya ahorita les platico de la siguiente serie de la cebolla, pero la sal la empecé a usar porque se usa muchísimo tanto en ritos tanto en ritos como alrededor de la muerte, como en supersticiones, en brujería, tiene también muchas eh, usos contradictorios en sí misma, ¿no? Generalmente se usa para purificar, para exorcizar, pero también pues está la creencia que si la tiras pues es mala suerte o está salado, como todas esas cuestiones. Yo en mis instalaciones la utilizaba para preparar el espacio, ¿no? Siempre hacía un piso de sal, a veces 100 kilos, a veces 50, a veces 70. Y toda esa sal que fui acumulando empezaba a hacer, pues, con la humedad, con el agua, pues ciertas formaciones a mí se me hace, eh, me asombraban muchísimo y era como un descubrimiento cada vez que llegaba yo a verlo, ¿no? Entonces empecé a sugerirle estos caminos a la sal con mis piezas de papel y, y quería ver cómo interactuaban y cómo iban cambiando las dos, porque la sal, o sea, la sal empieza a comer la pieza, digamos, y la empieza por el peso a transformar el papel y el papel empieza a guiar las propias formaciones de la sal. Pero pues ahí yo, aquí como en el azúcar y como en la cebolla, no controlo qué va a pasar, ¿no? Creo que el material mismo eh, hace mucho del trabajo y va actuando por sí solo. Es como el otro creador de la pieza. Hacemos una colaboración y me gusta mucho esta parte de la sorpresa y de lo inesperado y del proceso. Estas piezas pues van a seguir transformándose. Si bien la sal es algo muy estable, si reacciona a la humedad y si eh, yo ahorita le pusiera un platito con agua, se transformaría y si le pusiera más sal, pues seguiría creciendo y los cristales que forman la sal son eh, impresionantes. Creo que es un material con el que con el que voy a seguir experimentando y trabajando. Y bueno, vamos a pasar a la parte de la cebolla, ¿no? A lo que es ausencia, ¿no? Esta exploración del material de la cebolla lo empezaste en Suecia. Sí, sí, sí. En Suecia estaba yo trabajando en cómo justo encontrar como lo emocional, un equilibrio entre lo emocional y lo espiritual dentro de algo cotidiano. Me, Siempre me interesó mucho como eh, esta presencia que toman los materiales dentro de un contexto ritual. Y trabajando en eso, me venía mucho a la mente esta escena de cuando yo era chiquita. Mi familia es de Hidalgo y del Estado de México. Y en los velorios antes, pues que se hacían en casa, yo tengo muy marcada esa imagen de un platito de cebolla cortada con vinagre abajo del ataúd. Y pues esta práctica se creía que protegía a los dolientes de los males del muerto, pero también protegía al muerto del mal. Era como muy poderoso y tan poderoso que a mí, o sea, me acuerdo como ese olor y esa presencia tan pequeña y tan humilde, pero tan poderosa. Y pues de alguna forma regresó a mí y pensé el cómo llevar fuera de ese contexto de una práctica tan tradicional, tan particular, a un contexto en otro país,
secular totalmente, bueno, no totalmente, pero en su mayoría, y cómo darle esa presencia a un elemento tan cotidiano, pero tan maravilloso en muchos sentidos, eh, traduciendo esa sensación en un textil. Entonces, pues pensé como cómo empezar a trabajar y pues la cebolla, una de sus, no, y no es creencia, así es cierto, se usa muchísimo en la medicina tradicional, se usa también para, pues, repeler los malos espíritus en muchas culturas, tiene ese misterio que, pues, puedes pelar y pelar y como que nunca llegas al centro, está bueno, muchísimas cosas alrededor de la cebolla. Y para mí esta epidermis que está dentro de cada una de las capas es como la parte más íntima y más frágil que tiene la cebolla, ¿no? Y es Entonces, la que utilizas, ¿no? exacto, es la que utilizo, es la que, por ejemplo, a veces cuando te cortas, te la arrancas y te la pone y te para La la hemorragia. hemorragia. Entonces, esa empecé a hacer como unos lienzos pequeños para ver qué pasaba y cómo, porque esa capa solita, si tú la dejas secar, pues se desintegra, es un poco como el pétalo de una flor. Yo empecé a trabajar con ella juntándola y creé como esta técnica en la que uno pelo cientos y cientos de cebollas y las uno a través de mis uñas en las que hago como este hueco en la que encaja la otra para que se mantengan fijas y mantengo un equilibrio de deshidratación e hidratación. Entonces estos lienzos están pues en este punto como entre la vida y la muerte, siguen reaccionando, pero no se desintegran, ¿no? Están, sudan, se encogen, de repente pues salen estas manchas de oxidación pues bastante aleatorias porque no tienen que ver con qué tan viejo es el lienzo, ¿no? En la exposición hay lienzos que tienen 3 años y hay otros que tienen un mes, ¿no? 2 meses. Y también depende mucho como del origen de la cebolla, como todas las cosas que puedes leer a través de prestarle como horas y horas de atención a algo tan, bueno, que ves en la cocina y tal vez, bueno, es muy necesario, pero tal vez nunca, bueno, yo al menos tampoco, nunca le había prestado tanta atención, ¿no? De meses. Y es algo que también, bueno, lo haces con tu familia, ¿no? O sea, sí ha Sí, sido como una metodología que, bueno, ha sido, porque, bueno, gran parte de tu trabajo también es en un sentido de colaboración, ¿no? claro, sí, sí, si bien lo empecé a hacer sola, fue creciendo, pues ahorita van alrededor de 400 kilos o más de cebolla. Cuando regresé a México, pues lo empecé a hacer con mi mamá, mi abuela, mi hermana, y pues se formó como este círculo como estos círculos de bordado, pero alrededor de la cebolla, y, y empezamos como bueno, se me olvidó otro punto, que tuve que regresar aparte de la glicerina, que es con la que se usa para preservar a los muertos, tuve que empezar a echarle vinagre como en el rito para que no crezcan hongos, ¿no? Que eso también fue como una coincidencia que volviera como a esa materialidad. Pero sí, ahí mi familia ha estado muy, muy involucrada Involucrada. porque es un trabajo de mucho tiempo y también mucha paciencia. Y bueno, hay otra pieza que no tiene título, pero es otro el tratamiento que le das, ¿no? A la cebolla. Ahí es más de eh, secado. Sí, sí, esta pieza, la reliquia de cebolla morada, sí, en la otra lo que hago es mantenerla hidratada y maleable. Esta la quise trabajar como en su punto más frágil, donde es que si no la manejas bien, pues se vuelve a hacer polvo. Y,
y la comencé a trabajar con estos alfileres para disección, que son tan filosos y tan finos que pueden, o sea, pues las usas, no sé, para atravesar las alas de una mariposa o de elementos que son muy, muy delicados. Y fui formando con la cebolla morada, lo que tiene es que la parte morada la tienen solo en una parte de esta epidermis, ¿no? No todo es morado. Entonces, con esa parte puedo ir también formando estos bloques de color que son, bueno, a mí se me hace que unas formaciones muy, muy interesantes. Y es así, es muy frágil, por eso está dentro de un capelo, ¿no? Como una reliquia, porque sí, Sí, es más exacto. delicada. Pregunta Rocío García, ¿qué similitudes, si las hay, has encontrado entre las tradiciones mexicanas y las de otras culturas con las que has trabajado? Y si ha influenciado en tu obra. Pues, digo, sí, sí hay muchísimas, por ejemplo, en que en los rituales alrededor de la muerte, pues siendo un gran misterio, la naturaleza está siempre presente, ¿no? Tuve, por ejemplo, en Suecia hay un lugar muy particular en donde ahí se queman las cenizas de las, bueno, de los muertos y en el cuarto en donde te hacen entrega de esas cenizas, solo hay una roca en el centro y le entra un rayo de luz. Y a mí eso se me hace como un altar contemporáneo muy, muy poderoso. Creo que, digo, lo mismo en Japón, ¿no? La naturaleza siempre está presente en estos rituales. Y en cuanto a la cebolla, por ejemplo, los vikingos la usaban para ver qué tan grave, bueno, si bien no era una tradición, pero es una práctica, qué tan grave era una herida, ¿no? Poniendo una cebolla a la mitad, en, dentro de la herida y depende de la coloración que tomaba esta, era qué tan grave estaba. Pero, por ejemplo, también en Ecuador se usa mucho el poner el plato de cebollas, pero más en las cunas de los niños. Y esto también lo vi en Suecia, como debajo de las cunas, sin el vinagre, pero también como que sí hay constantes en estas, en estas prácticas y pues sí, no, claro que ha influenciado también en el uso, o sea, en el manejo del material, ¿no? Con qué cuidado, este, no es el mismo cuidado que tú le das a, no sé, a un vaso de agua que vas a poner en una ofrenda, a un vaso de agua que tienes todos los días, ¿no? Cómo lo sirves, cómo lo presentas, si le pones una tela abajo, que adquieren otra, pues otra importancia y eso en cómo yo trato de cuidar a los materiales en mi trabajo ha sido muy, muy importante. Claro. Bueno, pasamos a lo que son paisajes plásticos, que es otra beta, ¿no? Que también involucra mucho el trabajo colaborativo que también haces y desempeñas. No sé si también nos quieras platicar sobre la experiencia de Campeche, ¿no? Ah, claro, si quieren. Bueno, esta pieza estaba pensada como ser una pieza colaborativa dentro del marco de la exposición que se va a hacer paulatinamente y en colaboración con los visitantes y además utilizando pues, los desechos de la zona de la colonia Roma. Ahora, pues por la situación va a cambiar un poco el formato, ya se irá comunicando la dinámica por redes sociales, entonces estén pendientes para que al final eh, pueda ser lo que originalmente tiene que ser, ¿no? Si bien cada quien va a trabajar en su casa, pero pues vamos a trabajar en conjunto vía remota y esperemos podernos reunir
ahora sí en presencia física a hacer esta pieza colaborativa. Sí, bueno, digo, a lo mejor yo me salté muy rápido, pero bueno, la idea justo también de esta intervención es justo involucrar a la comunidad en un acercamiento dentro. Gran parte del trabajo de Lulu también ha implicado el reciclaje de materiales, ¿no? Y sobre todo materiales plásticos que de alguna otra forma muchas veces pues también generan pues un gran impacto, ¿no? En lo que es pues la contaminación ambiental. Entonces, bueno, la idea era justo, ¿no? En una idea de reciclaje, ¿no? Plantear la pieza en algo que se fuera acumulando. Digo, la exposición se va a recorrer, pero sí queremos un poco desdoblar el proceso de acompañamiento, entonces va a haber una serie de talleres con Lulú, ¿no? En donde la idea es de que sean talleres en donde cada quien desde su casa, ¿no? Vaya teniendo esta aproximación hacia esta otra vertiente del textil, ¿no? Y bueno, por último, yo lo que quisiera es que nos compartieras justo de dónde parte todo este interés tuyo, ¿no? En utilizar la práctica del textil, ¿no? Justo para generar redes de colaboración o redes de intercambio de saberes, ¿no? Que era a lo que me refería también con lo que fue también tu experiencia en Campeche, ¿no? Claro. Sí, pues yo digo, a partir de que salí de la carrera de diseño industrial, eh, pues comencé a trabajar sobre todo en proyectos de desarrollo artesanal. Y pues esto sí me permitió conocer como muchas formas en las que nos relacionamos manual y, y con los materiales. Y uno de los proyectos que se presenta aquí en la exposición es un proyecto en el Centro de Rehabilitación Social perdón, de Readaptación Social en Campeche, en donde trabajé por 9 meses con internos que se dedicaban dentro de la instalación a tejer hamacas, a trabajar con madera y con macramé. Entonces, muchos de ellos, creo que ese penal es un caso muy, bueno, muy particular, imagino que en toda la región, porque muchos de los internos ya tenían este oficio o estaban familiarizados con esta artesanía desde antes, porque está muy cerca de la costa. Entonces, dentro del penal mucha gente se dedica a estar urdiendo hamacas todo el día que después van, pues, comercializadores a comprarles y a revenderlos en la zona turística. Entonces, este proyecto era un proyecto en colaboración con la Secretaría de Cultura del Estado y la de Seguridad Pública. Y la intención era, por un lado, darles como una nueva herramienta para que una vez que salieran del centro pudieran tener un oficio extra, ¿no? Entonces, ¿cómo transformar estas técnicas en otros productos? Digo, ahí creo, bueno, era un gran problema que las hamacas, creo que calculando la hora de trabajo y en lo que se las pagaban, creo que el costo de la hora eran como, bueno, el pago por hora era aproximadamente 40 centavos. Entonces, bueno, empezamos a trabajar por un lado en la experimentación y en el desarrollo de nuevos productos, mezclando pues lo que hacían con madera con el tejido de hamaca, pero creo que la parte que más me marcó y que en la que salieron muchos proyectos muy interesantes fue esta parte en donde también se quería que ellos crearan vínculos y trabajaran de una forma grupal. Eh, en un penal como en todos lados, pues siempre hay jerarquías, ¿no? Es una sociedad pequeña.
Entonces, trabajé con ellos en la creación de estas piezas de arte textil porque el, la finalidad era que ellos, por un lado, experimentaran con todas las múltiples técnicas que sabían hacer, pero las usaran como un método de expresión. Entonces, como dentro de las piezas que a mí me marcaron mucho fue una de uno de los participantes que hizo un tejido. Ellos a veces en el urdido de hamacas pueden tejer nombres, ¿no? Generalmente les piden que de equipos de fútbol o el nombre para regalárselo a alguien. Y entonces él hizo con unos hilos muy gruesos para macramé, no el hilo nylon que se usa en las hamacas, hizo una especie de tapiz en el que escribió, en el que urdió eh, Rogelio, culpable sin pruebas. Y lo hizo, lo tejió del tamaño de la celda y lo tejió en rojo y negro, ¿no? Y a mí se me hizo una pieza muy impresionante que pues fue exhibida dentro del penal y después fuera. Y pues sí, era una pieza de discusión, ¿no? Porque no puedes ver una pieza así y preguntarte, pues, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué? Muestra Como la protesta. injusticia. Exacto, esa protesta y materializada y de una forma pues tan fuerte. Poética. Y Exacto, poética poética, también. poética. Exacto, a mí me conmovió mucho. Y otra de las piezas fue uno de los integrantes, él pues obtenía un ingreso extra tejiendo unos llaveritos chiquitos con nudos de macramé de muchos colores, como de todos los, pues lo que sobra en los hilos, ¿no? Que ya es un rollo y ya esos pedacitos ya no se van a usar para una hamaca. Y él hacía estos llaveritos y pues era un poco relegado porque pues eh, no convivía de la misma forma con los otros, no sé. Pero él empezó a hacer una pieza que era uno de estos llaveritos, pero más o menos de 1 metro, 1 metro y 20. Y llevaba miles y miles de nudos y lo unió a esta soga gigante que ocupaba, de hecho la tuvo que hacer en el techo de donde trabajábamos y para mí fue tomando espacio tanto en físico como él mismo, ¿no? De una forma de empoderarse y además que logró algo que técnicamente es impresionante. Entonces, creo que muchos de estos resultados, de estas experimentaciones fueron muy buenas. O sea, si bien, pues claro, tomó tiempo, fue resultado de haber convivido pues 9 meses juntos y de crear estos lazos de confianza también para poder entre todos pues sugerir cosas, ayudarnos, teniendo pues realidades muy distintas. Creo que fue un muy bonito proyecto. Bueno, pues vamos a pasar a abrir preguntas al público. No sé si alguien quiera preguntar o anotar su pregunta en el chat. Creo que ya hay una de Pedro. ¿Cuál técnica de arte textil consideras tuvo más retos? ¿Y cuál fue en el caso de esta en los reos? Pues ahí técnicamente fue que pues no contábamos con muchas herramientas, o sea, tú no puedes cortar el hilo con unas tijeras, ¿no? Las cortas con un encendedor. Tienes que tomar en cuenta que, por ejemplo, los hilos de algodón con el frío se hacen tiesos, ¿no? Y estábamos tejiendo unas hamacas con un cordón de algodón y si tejían, ellos acostumbran mucho pues también tejer en la noche, pero en la noche se hacían muy tiesos, entonces había que ver, pues solo podían tejerlas con ese material en el día, pues adaptarnos al espacio también
Y también, pues esto no es tanto de técnica, pero pues al reto de pues animarte a hacer cosas que no estás acostumbrado en caso de ellos y a hablarlo y a expresarse en un ambiente que pues es de entrada hostil, ¿no? Entonces, ¿cómo Claro. hablas de sentimientos y de colores y de qué te inspira o qué te provoca de un inicio? Ese fue todo un reto. Y en técnica, pues creo que pues la cebolla definitivamente pues sí ha sido todo un reto porque ha llevado pues años de experimentación y Conservación. de conservación y que es un trabajo pues ya de por vida, porque yo no las puedo, si las dejo de atender pues se van a desintegrar y es horas y horas y horas de trabajo, no solo mía, ¿no? Entonces ahí hay una responsabilidad y kilos de cebolla que pues tengo que estar. Entonces, pues no sé cuántos años van a vivir, pero pues creo que bastantes. Entonces hay que estarlas manteniendo. Bueno, aquí hay otra de ahí de Corona. ¿Cómo pones en práctica tus conocimientos de diseño industrial en todo lo que haces? Gracias. Pues creo que me ha servido mucho en la metodología, ¿no? Como en cómo tienes un problema y todo lo que tienes que investigar para resolverlo, ¿no? Eh, si bien aquí no son problemas utilitarios, si son problemas de técnicas o de cómo expresar algo, pues investigo hasta llegar al fondo y que muchísimas veces esa investigación te lleva a otros lugares que no sabías que ibas a llegar y creo que el haber estudiado diseño industrial me abrió a esa forma de trabajar y también sí, de búsqueda, de curiosidad y de investigación muy seria, bueno, muy metódica. Y sobre todo también creo que mucho, o sea, mucho de tu trabajo a nivel de investigación sí tiene esta cosa de transdisciplina, ¿no, Lulu? O sea, creo que involucra mucho hablábamos mucho también como de esta parte manual, ¿no? Del hecho de involucrar, ¿no? No tanto desde un lugar pensando en la máquina, ¿no? Sino más desde esta parte mecánica también del propio cuerpo, ¿no? Claro, sí O el creo cuerpo que material, ¿no? los dos Ajá. cuerpos, sí, creo que ahí es como el conocimiento, como lo que se genera de esa interacción física, es muy diferente a lo que primero piensas, ¿no? Generalmente, pues, no sé, si tienes una idea de cómo quieres que resulte algo, vas a seguir otro proceso al que si empiezas a interactuar con una materia, viendo a dónde te lleva, ¿no? O qué te está diciendo o cómo está respondiendo a lo que tú estás haciendo. Y también te va sugiriendo cómo manejarlo. Y el cuerpo pues tiene un conocimiento tácito, ¿no? De haber interactuado con, no sé, con los textiles, pues desde que estás de bebé ahí como mordiendo la cobija y agarrándola o tu ropa, ¿no? Como que todo eso el cuerpo se lo graba y empiezas como tu cuerpo empieza a interactuar con esa materia, con esa memoria, no tanto con muchas veces no tanto con lo que puedas racionalizar. Y bueno, te felicita y Aide también estudia diseño Muchas gracias. industrial. Guillermo nos pregunta, ¿nos puedes hablar más de tu trabajo en Japón? Uh-huh. Sí, pues en Japón para mí fue un parteaguas porque mucha del trabajo fue de investigación. Entonces estuve visitando muchísimos talleres de diferentes técnicas y fui muy afortunada porque encontré muchos personas muy abiertas que me abrieron las puertas de su taller y a su técnica y a su mente, ¿no? Y por ejemplo, de lo más impresionante fue en esta fábrica, hay una fábrica muy importante en Japón que se llama Kawashima. Ellos tradicionalmente hacían tejidos de obi. Obi es esta pieza que te mantiene el kimono
en su lugar, y, pero han mantenido esta instalación, o sea, se han diversificado para mantener estas técnicas vivas y también han modificado estas técnicas para entrar en otros lugares. Por ejemplo, ahí hay unos telares que son pues mitad análogos, mitad mecánicos, digo, perdón, hay artesanos que están tejiendo, pero también hay el mecanismo de jacquard que va alzando los hilos. Y estos telares, en un lado donde producen estos telones para teatro gigantescos, tienen creo que los telares, si no me equivoco, son de los más largos del mundo, ¿no? Son telares de 20 metros o en los que hay varias personas trabajando de una forma artesanal, pero ayudados de esta máquina. Y hay otra parte que sigue produciendo totalmente textiles para hobbies, en los que las personas que hacen el brocado tienen, uno de los artesanos, sus uñas ya tenían como la forma de este peinecito de tanto bajar los hilos, ¿no? Con este con canal que se forma de la urdimbre. Y eso, Wow. pues a mí se me hizo muy, bueno, me asombró de cómo tu cuerpo se convierte literalmente en una herramienta y del cómo también eran tan especializados que, por ejemplo, había talleres de cerámica que había una persona que solo se dedicaba a pulir la orilla del vaso, por decir algo, ¿no? Y de, pues, cientos de miles de veces de repetir eso, pues lo hacía a la perfección. Entonces, como que eso fue, bueno, creo que me salió un poco del tema, pero sí, estuve investigando mucho eso y también como colaboraciones entre diseñadores, artistas y artesanos para mantener estas técnicas, pues, Vivas. vivas, exacto, vivas y también, pues, redituables. Claro. Ana María nos pregunta, ¿en las piezas de papel hay algún tratamiento para que parezca como tela? No, es papel, y pregunta, ¿para que parezca como tela o es tela? No, no es No, no, papel. es papel. Sí, sí, es papel y creo que, pero en esta exageración de cortarlo, pues se acerca un poco a como a su origen, ¿no? Que son fibras también. Pero no, es solo papel. ¿Y el tratamiento para conservarlo, Lulu? No, o sea, no, creo Un que va a cuidado. terminar siendo la sal, pero no tiene otra. Sí me fijo mucho que sean papeles libres de ácido, pero generalmente son instalaciones, entonces pues también es algo que tiene un tiempo de De vida vida. corto. Ujú. Mai nos pregunta, ¿qué pieza te identifica más o con la que tengas un especial amor y por qué? Mm, qué difícil pregunta, pero creo que pues creo que la cebolla, al final de cuentas, porque fue, creo que cambió radicalmente la forma en la que trabajo con los materiales, ¿no? Fue como resultado de muchas acciones previas, ¿no? En mi práctica, tanto de diseño como de arte textil, y pues, no sé, algo que me costó mucho trabajo y que quiero seguir trabajando y que ha cambiado mi método mucho. Entonces creo que mis primeros lienzos de cebolla que tengo, que no están en la exposición, pues están se encogieron mucho porque no los cuidé bien, pero esos yo creo que son los que más. Bueno, y Rocío García nos pregunta, además del trabajo en Campeche, ¿has trabajado en otras partes de México? ¿Fue como itinerante el programa con Reos? No, el programa de Campeche se quedó en Campeche. Sí se hizo una serie de fotografías de esas piezas fuera del penal, en el mar, y luego regresaron a exhibirse las fotos ahí
pero no, con otras artesanías he trabajado, trabajé un poco más de un año en Zacatecas. Ahí estuve trabajando con maestros talabarteros y con grupos de mujeres en comunidades rurales que hacían labor de aguja. En, Oaxaca. en, en Oaxaca también llevo muchos años trabajando con grupos de maestras artesanas en telar de cintura, pero también por ejemplo, en grupos de Un cafetaleros, colectivo. en la parte de diseño. Y también he trabajado en Quintana Roo, en la comunidad de Cobá. Sí, y en Hidalgo también, cuando estuve trabajando con un colectivo, con dos amigas, en un tiempo trabajábamos con lana prensada para hacer zapatos. Entonces, creo que es como en eso he estado trabajando. Ahí ya se me... Creo que ya no veo a alguien más que quiera alguna pregunta. Bueno, pues los invitamos a seguir recorriendo la exposición. Está ahorita temporalmente, bueno, no temporalmente, es un programa que ya vamos a tener en vivo, pero bueno, esperamos que pronto podamos regresar y entre tanto, pues yo les pediría que estén atentos, ¿no? Porque justo se va a lanzar la convocatoria para los talleres con Lulú, que van a ser pues 4 sesiones, ¿no? En donde, bueno, la idea es justo trabajar con ella algún tipo de estructura que pueda sumarse a este paisaje plástico y, bueno, celebrarlo un poco ya cuando regresemos a pues, de nuevo a la sociabilización, ¿no? Muchas gracias a todos por acompañarnos y pues que tengan muy bonita tarde. Gracias, Lulú. Muchas gracias, Ceci. Gracias a todos.